Bendiciones y feliz día julio 2 de julio del 2025. Aprovecho la oportunidad para desearle un feliz cumpleaños a nuestro pastor asociado, reverendo Wenrick Estupiñán. Dios te bendiga, hijo. Que la paz de Dios esté sobre ti todo el tiempo. Yo soy el obispo Dr. Wilmer Estupiñán de la Iglesia Celular Despertar, aquí compartiendo con usted como cada mañana la palabra de Dios. Hoy transmitiendo desde el lobby del hotel donde tendremos nuestro congreso Adictos a Cristo. Así que no debes tardar en inscribirte si no lo has hecho y formar parte de este magno evento del 2025, donde en primer lugar ya contamos con la presencia de Dios. Segundo punto, con un gran staff de predicadores y conferencistas. Tercer punto, gran tecnología. Cuarto punto, músicos, adoradores. Sexto punto, excelentes instalaciones donde usted no va a tener ningún tipo de inconveniente. Pues esperamos que no lo tengas porque aquí todo está a un nivel muy elevado de calidad y excelencia. Como obispo de la iglesia, desde que la fundamos hace ya más de 20 años, jamás hemos estado en lugares donde no estén a la altura del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Así que te invito a que te inscribas y participes con nosotros. Hoy entrando en materia, en conexión con la serie El verso que cambió el mundo, nos toca hablar de lo que es la prueba suprema. Sí, lo máximo, la máxima expresión del amor, y está en esta frase, que dio a su Hijo unigénito. Recuerden que estamos trabajando con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, tristemente, muchas personas utilizan este verso para decir, Dios está aquí, mandó a su Hijo allá. Fíjate, Dios no envió a otro. Sería el padre más desconsiderado. Nosotros como padres estamos dispuestos a dar nuestra vida a nosotros con tal que a nuestros hijos les vaya bien. Entonces no es que Dios envió a otro. Él mismo se manifestó en carne para redimirnos y perdonarnos. En tal sentido, la expresión dio a su Hijo unigénito ha sido mal interpretada como si el Padre hubiese enviado a una persona divina separada para que muriera. Esa idea es contraria al carácter justo de Dios y a la revelación bíblica. Un verdadero Padre jamás enviará a otro a morir, porque el amor genuino del que estamos hablando se entrega a sí mismo. Entonces, ¿por qué la expresión hijo? Ok, se la voy a explicar por la Biblia. ¿Sí va? El hijo, que de hecho se escribe con H mayúscula, es la manifestación en carne del único y verdadero Dios. Por eso cuando leemos Juan capítulo 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Recuerde que Juan comienza escribiendo en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego va al verso 14 y dice, y el verbo se hizo carne y habitó, vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Permítame explicarle la expresión. El verbo, de acuerdo a la gramática, logos, no es otra persona de la deidad, sino la expresión del mismo Dios, su plan eterno. Cuando dice, vimos su gloria, se refiere a que la gloria del único Dios se hizo visible en Jesús. Entonces el Hijo unigénito no es otro ser, es Dios mismo revelado
como hombre. Y quiero aclarar, y vimos su gloria, se refiere a que la gloria del único Dios se hace visible en Jesús. Entonces, ese Hijo unigénito no es otro ser, es Dios mismo revelado como hombre. Voy a explicarle un poco más profundo qué significa unigénito del Padre. Isaías 9:6 nos los expresa de la siguiente manera: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ponga atención. Y la soberanía o poder reposará principado sobre sus hombros. Ponga atención. Y a ese niño, a ese hijo que nos ha nacido, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Quiero aclararle que gramaticalmente cada uno de estos calificativos: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, todos han sido escritos con letra mayúscula porque se refiere al único y suficiente poderoso Dios. Isaías profetiza que el niño que nacería sería llamado hijo, pero es el mismo Dios poderoso y Padre eterno. Él está diciendo, se va a llamar hijo, pero es el mismo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. De allí entonces que el título hijo no implica una segunda persona divina, sino una manifestación de Dios en carne. Por eso Lucas 19:10 a la letra dice, porque el Hijo del Hombre lo identifica en su función de representación o de show up, se dice en inglés, como Él se presenta. Porque el Hijo del Hombre, sí, ese que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, porque el Hijo del Hombre ha venido, escúcheme bien, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías mismo había profetizado cuando dijo, pues no morará en angustia ni en oscuridad, hablando de Israel, sino que yo mismo estaré presente. Entonces, Dios no envía a otro a que haga su trabajo. ¿Sería el Dios más injusto? Primera de Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Le aclaro que estoy estudiando y usando la Biblia de las Américas. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ponga atención, Cristo murió por nosotros. Voy a 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hebreos 10:5. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, hablando de Jesús, por lo cual al entrar Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Estas escrituras confirman
que Dios no delegó la redención, sino que Él preparó un cuerpo para habitarlo y en ese cuerpo ofreció su vida por amor. Debemos tener claro que Jesús es la gloria del Dios único, vista para los hombres. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 2, verso 6 nos dice, porque en Él, hablando de Jesús, habita toda, corporalmente en Él habita toda la plenitud de la deidad. Juan 14, versos 8 y 9 nos encontramos con un diálogo donde Felipe está confundido. Y Felipe, frente a esa confusión, le dice a Jesús, ven acá, muéstranos al Padre y nos basta. Yo me imagino a Felipe en esa diatriba, ¿ok? En esa situación. Confundido Felipe, entonces Juan 14, 8, 9 nos dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces tú dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús, la deidad completa, el poder completo, porque deidad es poder de Dios, se ve en Jesús. El poder invisible de Dios se hace visible en Jesús. El Hijo no es un reflejo de Dios, sino es Dios mismo encarnado. Entonces, este Hijo, como una manifestación humana, no es una persona divina separada. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Él no dijo el Padre allá y yo aquí. No, él dijo yo, yo, yo y el Padre uno somos. Jesús no está aquí y el Padre está allá. Jesús no está separado. Él es el mismo Padre manifestado en carne. Entonces, el título Hijo es funcional, es operativo, mas no es eterno. Ojo con esto. El título Hijo es funcional, no eterno, y tiene como propósito revelar a Dios en forma humana. Por eso Jesús se puso en pie y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, nadie va al Padre. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto no es otra cosa que la misma función. Juan 3:16 no enseña una división dentro de la deidad o dentro de Dios. Por el contrario, afirma que el único Dios verdadero, el Padre eterno, vino al mundo, escúcheme, en forma de hijo. ¿Lo entendiste? El Padre eterno vino al mundo en forma de hijo, cumpliendo la promesa que había indicado Isaías, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado el poder, principado, soberanía sobre sus hombros, y lo llamarás admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como yo me hago acreedor de esa bondad, de ese beneficio, otra vez, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo como el único Dios verdadero manifestado en carne. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús conforme al mandato apostólico. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando nosotros damos gloria a Dios, ¿ok?, la damos porque Él nos amó y se entregó a nosotros sin pedirnos nada a cambio. El Evangelio de Jesucristo, como se lo dije en el programa anterior, no comienza hablando del pecado del hombre, sino del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, dale la gloria a Dios porque el mismo Dios nos amó, se entregó, dio su vida por nosotros, pero resucitó para que tengamos vida eterna. Cuando en Juan capítulo 1, verso 14 se dice, y el verbo es la acción, el poder, la energía, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dice Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mundo por él fue hecho, mas el mundo no lo conoció, no lo reconoció, no lo aceptó. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y permíteme explicarte esto. Primero, el verbo logos no es una segunda persona divina. Es la palabra de Dios. Es su mente, su voluntad, su expresión. Esa palabra de Dios, su mente, su voluntad, su expresión, ahora se hace visible, se hace tangible en Jesucristo. El verbo es la autorrevelación de Dios cuando se hace carne. Porque dice Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Segundo punto, y vimos su gloria. Los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús, no una gloria ajena o secundaria, la gloria de Dios en Jesús. Esto se refiere a la manifestación visible y encarnada del Dios invisible. Eso usted lo puede ver en Colosenses capítulo 1, verso 15. Esa gloria no era prestada. Esa gloria era propia del Dios eterno, habitando en cuerpo humano. Por eso dice la Biblia, y a otro yo no daré mi gloria. Luego dice el verso que esa gloria es como del unigénito del Padre. Permíteme aplicarle la gramática a esta expresión. La palabra unigénito, que viene del griego monogenes, significa único de su clase, exclusivo. No indica un hijo creado o segundo ser, sino la única manifestación visible del Padre en carne. Otra vez vimos su gloria como del unigénito del Padre. La expresión, interpretación correcta de ese verbo que viene del griego es monogenes, que significa único de
su clase. Entonces esto no indica un hijo creado o segundo ser, sino la única manifestación visible del Padre en carne. Entonces, ¿por qué llaman a Jesús hijo? Primero es profético. Isaías dijo se le va a llamar hijo. Pero ese hijo a quien vamos a llamar hijo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero es Dios manifestado en carne. Jesús es llamado hijo no porque sea una segunda persona, sino porque Dios se hizo hombre. ¿Entendiste? Y cuando Dios se hace hombre, viene como hijo porque nace de María. Y todo lo que es nacido de una mujer se le llama hijo, hija. ¿Y por qué se le dice entonces el unigénito del Padre? Bueno, es el Padre mismo hecho visible, no hay más. Es el único, es el exclusivo, no hay otro. Así se cumple la profecía de Isaías 9:6, se llamará su nombre Padre Eterno. A la expresión lleno de gracia y de verdad. Bueno, Dios encarnado en Jesús revela todo el carácter moral de la deidad. Jesús no refleja parcialmente a Dios, sino que era Dios en toda su plenitud, escúcheme, lleno de gracia, es decir, favor inmerecido que nos dio, y de verdad, que es la esencia absoluta de Dios. Yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces la expresión vimos su gloria como la del unigénito del Padre no está describiendo una segunda persona divina o en la Trinidad, sino que afirma que en Jesús vemos la gloria del único Dios manifestado en carne. El Hijo unigénito es el título del Dios eterno en su manifestación humana, cumpliéndose la promesa mesiánica. Jesús no fue enviado por otro, sino que Él mismo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta una próxima entrega. Yo soy el doctor Wilmer Estupiñán, obispo de la Iglesia Celular Despertar. Muchas bendiciones.